los hallazgos que vayamos descubriendo sobre la marcha en esta indagación acerca de la aplicación de la bioética, que es uno de los elementos que vamos a indagar el día de hoy, ¿no? Como pues lo habíamos planteado la sesión anterior, luego de una problematización, ¿no? Alrededor de las implicaciones, digamos, de la bioética en los ámbitos de la ética, del derecho, ¿verdad? Entonces ahí tenemos elementos pues bastante interesantes para abordar el asunto, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de cuestionamientos que, digamos, que lo ponen a uno sobre las cuerdas, ¿no? Digo yo, en temas neurálgicos, ¿sí? Temas de mucha sensibilidad y que pueden afectar, digamos, las valoraciones, las axiologías, ¿no? Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿es posible hacer todo lo que se puede hacer? Digamos que esta sería una pregunta de calado ético, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la bioética, ¿no? ¿Cuál es la protección que se debe dar a un embrión? ¿Sí? ¿Es posible la clonación reproductiva? ¿Podemos desarrollar nuevos productos aunque supongan una amenaza para el medio ambiente? ¿Qué consecuencias tienen nuestras acciones ahora y para el futuro? ¿Podemos ayudar a un enfermo terminal a morir si nos lo pide? Y pues como ven, son preguntas que atraviesan, digamos, el bios y el etos, ¿no? O sea, son preguntas que nos confrontan sobre el sentido de la vida, los límites de eso, si se pueden desbordar esos límites. Por ejemplo, esa pregunta sobre el embrión, ¿no? Esa pregunta por si podemos asistir a un enfermo terminal y practicar lo que se llama un derecho a morir, ¿no? Entonces, dignamente, además, se le pone el concepto de dignidad ahí. Entonces, vean ustedes que hay unas preguntas claves en la bioética que nos confrontan directamente y claramente hay que tomar decisiones, claramente, pero son decisiones fundamentadas. De esto se trata la ética aplicada, que es la bioética, ¿no? Tomar decisiones desde de unos criterios éticos donde claramente la idea de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, lo conveniente, lo inconveniente, están ahí en medio de estas discusiones, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, pues yo quiero darles a ustedes la palabra, ya que tuvieron a bien asumirla, ¿no? Como quedamos acordado la última sesión que tuvimos. Y bueno, pues en ese orden de ideas, quien quiera hacer el aporte desde su estudio de caso particular, claramente, porque pues se tocaron varios temas, ¿no? El alquiler de vientres, por ahí se tocó el tema, la información basura en los correos electrónicos, se tocó ese tema también, em, el aborto. Entonces, eh, en ese orden de ideas quisiera pues proponerle a ustedes escucharlos, ¿no? Poder apreciar sus presentaciones y de este modo pues avanzar en este análisis un poco más decantado desde la ética aplicada al problema que pues buscamos estudiar es justamente esos casos eh, pues coyunturales que de alguna manera estamos viviendo también en la actualidad y que nos ponen sobre las cuerdas de alguna manera y nos llevan a pensar el tema de la ética médica, el tema del enfermo, el tema de la vida, ¿no?
¿Qué puede hacer la filosofía en esas situaciones? ¿Cuál es la perspectiva filosófica respecto de la enfermedad, del dolor? ¿Cuál es la perspectiva filosófica alrededor de la vida, alrededor de la muerte digna? ¿Cierto? Son, digamos, hipótesis que podemos barajar y claramente esto en conexión con lo planteado por Jonas, ¿no? Que ustedes sospecho que ya han avanzado en el conocimiento de Jonas y su idea de la responsabilidad, ¿no? Que pues sería una orientación ética para tratar de poner ciertos límites a la técnica, porque la técnica, digamos que de alguna manera, pues cuando comienza a operar, pues no tiene límites, ¿no? Entonces, claro, la técnica puede, y la técnica médica puede inclusive modificar un embrión, ¿no? La técnica médica pues puede traer niños al mundo a la carta. La técnica médica también puede cambiar un sexo, ¿sí? Entonces, claro, la técnica médica puede ir más allá, es ilimitada, pero pues Jonas nos recuerda de que hay que reivindicar el principio de la autonomía y sobre todo el principio de la responsabilidad, ¿no? Y que de alguna manera la autonomía, desde la perspectiva de la responsabilidad, recordarán ustedes, está animada fuertemente por esta idea de la natalidad, ¿no? Eh, por la idea de los no nacidos, que es un elemento que yo pues tengo mi hipótesis de que Jonas toma de Heidegger, sobre todo en ese planteamiento del Dasein, ¿no? Es decir, si nosotros partimos ontológicamente de que el ser humano eh, se encuentra arrojado al mundo, ¿no? Y se encuentra un poco expuesto a unas determinaciones que él no controla, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la nada es un elemento que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y si partimos de de ese nihilismo metafísico, por decirlo de alguna manera, pues entonces Jonas de alguna manera parte de ese nihilismo metafísico para pensar la responsabilidad, ¿no? Que esta es una tesis profundamente fenomenológica, esta es una tesis profundamente existencial, que encuentran ustedes también en Jean-Paul Sartre, ¿no? Heidegger lo va a enfatizar en esa frase célebre cuando afirma Heidegger, el hombre es un ser para la muerte, ¿sí? Entonces, claro, Jonas toma toda esta tradición filosófica, metafísica, fenomenológica, de la finitud, de la mortalidad, de la nada, ¿verdad? Y a partir de ahí trata de pensar justamente el principio de la responsabilidad como un principio que trata de pensar nuestra acción respecto de los no nacidos, ¿ve? Entonces, en ese sentido, la nada está motivando este principio de la responsabilidad. Me parece muy interesante partir de ahí porque de alguna manera, eh, pues Jonas nos abre toda una apuesta ética y epistemológica y metafísica para pensar desde la nada justamente el papel que nos corresponde como seres humanos que de alguna manera estamos comprometidos a tratar de preservar las condiciones materiales de existencia de los no nacidos. Y por eso el principio de la responsabilidad es el principio de la natalidad, ¿verdad? Bien, entonces, con estas coordenadas así un poco generales que pertenecen y que se enmarcan al curso de bioética que ustedes están asumiendo en este periodo académico, pues sería interesante escucharnos, ahora sí, con sus presentaciones y Sandra tiene la mano levantada, entonces adelante Sandra, te voy a otorgar los permisos para que puedas presentar. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Todavía no veo, profesor, el permiso para compartir. Profesor, ¿me está escuchando?
Sí, Sandra, te Sí, escuchamos. Bueno, sí, te estaba escuchando, estaba dándote los permisos. Si quieres, revisa, por favor. es que no se me activa la opción. Está inhabilitada, está en gris. Dice, solo los organizadores y moderadores de la reunión pueden compartir contenido. Espera un En mi momento. caso, ya lo tengo habilitado el permiso, pero no sé si. Sí, es que le puse primero a Ana María y perdóname. Bueno, No, no, pues, tranquila, tranquila, esto lo podemos arreglar. está bien. Esto es Sandra, no arreglable. vamos, por eso no discutimos. Sí, no, no se enoje. Está bien. Bueno, también ya tienes permisos y todos acá ya tienen permisos. Entonces, adelante. Ahora sí. Entonces, un momento, por favor. Parto. Bien. Voy a decirle a Ana que empiece ella porque esto no me quiere funcionar. No, perdón con ustedes. Qué pena con ustedes porque no se me bloquea. Sale hoy. Ahora sí, Es que, Ahora están viendo. te sí, estamos claro, viendo, sí. Bueno, perfecto. Ay, eso está lento. Bueno, entonces voy a iniciar. Esto lo puedo minimizar. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? Supongo, ¿cierto? fuerte y claro. Muy Sí, bien. Entonces, quisiera hablar del dilema ético de la gestación subrogada o como comúnmente se conoce, vientres de alquiler. Por gestación subrogada se entiende, eh, o sea, está caracterizado porque es una mujer quien gesta al bebé de quien ella finalmente no va a ser madre, ¿cierto? El bebé de otra madre. Eso básicamente es la gestación subrogada. Ahora, ¿qué pasa? Esta técnica, porque es una técnica, ha estado rodeada de una complejidad y de dilemas en cuanto a cuestiones éticas y emocionales, porque rompen cómo se ha constituido y se ha formado la familia tradicionalmente para, digamos, para Occidente, bueno, y para el mundo en general. Existen dos tipos de gestación subrogada. Uno es el tradicional o parcial, en donde la madre dona una carga genética a- al ser que está gestando. Y hay otra gestación subrogada que es gestacional o completa. En ese caso, la madre gestante recibe también una donación de los óvulos de la madre que finalmente va a ser la madre, valga la redundancia. Y bueno, pues finalmente se crea esa criatura con un donante también pues de esperma, como ya todos lo podrán imaginar. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿En qué casos se ha usado normalmente este tipo de técnica? Pues en parejas heterosexuales, cuando digamos en la madre hay ausencia de úteros, cuando presenta anomalías a nivel de útero, cuando algunas enfermedades impiden que ésta pueda quedar embarazada y porque constituyen riesgo para el bebé, en el caso del cáncer, cuando la madre ha tenido abortos en repetidas ocasiones o cuando ha fracasado en los intentos pues, de este tipo de tratamientos para conseguir el embarazo. Em, pero adicionalmente con el tiempo, esta técnica se extendió hacia mujeres solteras que deseaban ser madres o parejas de lesbianas, pues que tenían algún tipo de alteración a nivel de útero.
Y por parte de los hombres, pues hombres solteros también pueden acceder hoy en día a esta técnica y parejas homosexuales masculinas, pues también hacen parte de quienes usan, digamos, esta técnica. Solo que en ese caso pues ya se llama diferente, pero pues es lo mismo, porque digamos ellos están dentro del grupo. Ahora, digamos, este alquiler de vientres en muchos países es una técnica que no está aceptada. En ese caso, quienes deseen hacer uso de esta técnica deben viajar a países como Estados Unidos y Canadá, en donde sí se permite este, esta técnica o esta contratación de vientres de alquiler para parejas homosexuales. Ahora, hay muchos dilemas alrededor. Voy a hablar de dos, para no extenderme mucho, de dos que son, digamos, mi modo de ver, de los que más me han impactado. Uno es el valor o sea, cuánto cuesta un vientre en alquiler. Alrededor de 35.000 euros y 150.000 euros. Estamos hablando más o menos entre 600 millones de pesos en adelante. Em, entonces, bueno, eso nos puede dar ya unos atisbos de que no todos quienes deseen alquilar un vientre, pues pueden pagar. Y por otro lado, con el pasar del tiempo también, digamos que las consideraciones éticas se fueron desvirtuando un poco, si es que las habían, eh, porque ya digamos que también hay una práctica, hay un dilema que se está dando a raíz de que es posible que una hermana sea la gestante de su futuro sobrino. O sea que es como que a la vez la madre y la tía en caso de que tenga una hermana que no pueda, pues, concebir una vida. Entonces, em, también hay que decirlo que en algunos países estas prácticas, estas técnicas están prohibidas, como en el caso de España, ya que ellos se apegan, la ley española se apega al hecho de que la madre es la mujer que da a luz y se van a un principio de derecho que se llama la madre siempre es conocida. Eso pues también le pasa a muchos países de Latinoamérica, por eso muchas personas que desean hacer esto pues deben viajar a esos otros países. Ahora quiero hablar como de algunos casos conocidos. Ay, ya me daño esto acá. Ah, está cargando, perdón. Algunos casos conocidos, voy a pasarlo acá. No para hacer aquí una mención de tipo farándula, sino porque son casos que han sido altamente difundidos y que encierran un dilema ético, porque si bien pues sabemos que hay personas que han recurrido a esto, como en el caso pues de James, Cristiano Ronaldo, quienes saben de fútbol y digamos siguen un poco estos deportistas, saben que ellos han recurrido a esto y aparentemente todo está bien, pero aquí hay unos casos que nos muestran que en algunas oportunidades esto pues puede estar, digamos, saliéndose un poco como de los parámetros éticos. Entonces, digamos, Khloe Kardashian, que es una de estas influencers actuales, recién recibió a su bebé concebido por vientre alquiler, posó en una camilla de hospital, eh, casi que anulando esa madre gestante que había hacía unos minutos dado vida a este ser que finalmente pues se convirtió en su hijo. Acá tenemos otro caso de Ana Obregón, que es una personalidad española. Mm, Acá lo que, digamos, lo que quisiera resaltar es que para personas mayores, digamos, la adopción está prohibida, digamos, cuando ya pasan de cierta edad que son considerados como adultos mayores. Ana Obregón tiene 68 años y ella alquiló un vientre. Entonces, cuando recibió las críticas por su edad avanzada, ella confesó que en realidad había alquilado un vientre, pero que ese vientre había sido pues digamos, inseminado con el esperma de su hijo que recientemente había muerto. Y entonces fue un dilema ético, pues que no sé si ustedes alcanzaron a conocerlo, pero pues que sí resonó bastante. Ahora, otro de los ejemplos que puede pasar, ay, aquí se me dañó la imagen, pero bueno, básicamente, pues todos conocen a Miguel Bosé. Miguel Bosé y su pareja concebieron por alquiler o por gestación subrogada
4 hijos, pero cuando esta pareja llegó a la corte porque pues presentó una demanda de divorcio, pues cada uno de ellos dos había sido el donante para 2 de sus hijos, porque fueron 2 parejas de gemelos. Entonces, en la corte se determinó, pues cada quien reclamaba a los hijos de los cuales ellos habían sido donantes. Entonces, la corte determinó que los 4 niños que habían crecido como hermanos, que nada tenían que ver, pues fueron separados. Ahora, entonces, ¿por qué la gestación subrogada es un problema bioética? En principio, porque hay una explotación y cosificación de la mujer gestante, casi que es tratada como una incubadora humana. Y entonces esto hace que se reduzca su papel y sus derechos como, pues digamos, como madres son nulos en este caso. Hay una motivación económica, lo que esto lleva a convertirse como más bien como una operación comercial. Es un negocio lucrativo para quienes son los intermediarios de esta, digamos, como esta transacción financiera entre la madre que compra y la mujer gestante. Y hay unos riesgos de objetivación del niño. Hay un peligro, y aquí pues me acuerdo de Jonas, lo que decíamos, o sea, es un no nacido sobre el cual se hace una comercialización como una propiedad, como una cosa, antes inclusive de que nazca. Ahora, aquí estaba tratando de hacer un poco de coherentismo, no sé si lo hice bien, creo que no, pero bueno, quiero compartirles, sin embargo, cuáles son como unos juicios que tendríamos que mirar. Es que la gestación subrogada está al alcance de solo algunas personas que, como ya lo vemos, tienen que tener una capacidad financiera muy alta. Que el alquiler de vientre supone una nueva relación de poder. Para algunos inclusive es una nueva práctica de esclavitud de las mujeres poderosas, adineradas, sobre aquellas que pues necesitan pues unos ingresos económicos para subsistir. Los derechos de las madres gestantes, como lo acabamos de ver, pues quedan anulados, y la categoría de madre queda sin sustento. O sea, hay una redefinición de lo que es la maternidad. Hemos sabido digamos, a lo largo de los años, que los niños tienen unos derechos, y dentro de esos derechos está el que tienen derecho a un padre y una madre. Y con esta técnica, muchos de ellos no llegan a conocer a su madre, a su madre gestante. Y esto también, esta práctica, esta técnica también ignora que hay un vínculo que se da entre la madre gestante y el bebé aún antes de su nacimiento, y que ya lo ha demostrado la ciencia a través de los años. Sin embargo, aunque algunos consideran que la gestación subrogada es un derecho reproductivo y una opción de libertad individual, otros la ven como una forma de explotación ligada a cuestiones de clase social, etnia y raza. Entonces, bueno, como sabemos, es un tema complejo que involucra múltiples perspectivas y dilemas éticos, y me hubiera gustado profundizar más, pues, pero para eso estamos todos acá algunas pues biografías, y voy a salir de acá para poderlos escuchar. No sé cómo pasarme de acá, por Dios. A dejar de compartir. Muy bien, Sandra, muchas gracias por esa presentación sintética, sustanciosa y sugerente para el debate y la discusión, claramente, como tú lo propones. Eh, pues yo a mí se me ocurrió algo, pero yo creo que va a problematizar más la cosa, va a generar más abismo, y es el tema del feminismo, porque digamos que el feminismo creo que sería una variable que de pronto podrías considerar en tu análisis, y pues que está cogiendo mucha fuerza, ¿sí? Y, y pues digo, ¿por qué pienso que el feminismo radicaliza o hace más abismo en la problemática? Y es que de alguna manera el feminismo ha creado toda una estructura racional, argumentativa, una defensa, digámoslo así, por los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces uno pensaría
que en esa afirmación del género habría claramente un protagonismo que sería un poco el juicio femenino, el criterio femenino, eh, tomando decisiones, ¿no? Y digamos que también exigiendo que las instituciones y la sociedad apoyen esas decisiones. Entonces era como simplemente eso, que como que eso es como, digo yo que es problematizar mucho más, complejizar más el asunto, el dilema eh, bioético, claramente. Sí, pero Ese era sí, como, es verdad. Muchas gracias, profesor. y bueno, queda abierto también para que los otros compañeros, Ana María. Eh, no, a Sandra agradecerle porque pues sí, y como ella lo menciona, es un tema que tiene, del que hemos oído, quizás se ha popularizado como ahorita más, o sea, pues digamos por lo que todo este mundo de las redes y la gente le gusta como contar todo lo que hace y se socializa, pero creo que es un tema que, pues no sé si de pronto en tu indagación mirabas como desde cuándo se está dando, pero creo que esto se ha dado hace muchísimo tiempo atrás y ha sido como una manera de, pues, como esa reproducción o digamos como de materializar como el proceso de reproducción. Y en este caso, pues es toda pues tiene toda una mirada desde la ética, porque es como hacer esa producción o reproducción de los seres o los seres perfectos, que creo que también han sido temas tocados pues por la medicina específicamente, pero es que en este caso esto no es como tú lo señalabas y por los datos que investigabas, pues esto no es para todos, o sea, primero por los costos, porque realmente lo que tratan de hacer es de buscar perfección, encontrar, digamos, como seres cada vez más pues un niño bonito, no sé, en el caso, digamos, sin ir a hacer juicios sobre por qué en este momento, pero por ejemplo en el caso de estos futbolistas, pues lo que tienen es un niño que es exactamente igual al papá, pero porque fue de alguna manera concebido, programado, digamos, de esa manera. En un vientre perfecto, como todo un escenario que obviamente tiene muchas cuestiones. Y el planteamiento también desde el feminismo, pues claro, también, porque de alguna manera muchas de las cosas que se pueden defender en los diferentes movimientos o miradas que puede tener el feminismo, pues son contrarios a esto, pero de alguna manera también la mujer las mujeres se están dispuestas a hacerlo, ya sea con justificaciones que de pronto no tienen ese concepto ético. Quería solamente como decir eso. Sí, Ana, fíjate que desde 1970 se está implementando esta práctica, pero apenas es hasta hoy que, claro, como vos lo estás diciendo, se ha popularizado porque ya tenemos unos medios que están abiertos para todo el mundo y lo particular es que, digamos, entre los jóvenes hoy en día hay una tendencia a no querer ser padres en un futuro, pero Ujú, existen unas personas que tienen mucho dinero y que necesitan tener herederos, pero que tampoco se quieren embarazar o que ujú, pues, les parece más fácil comprar un bebé así según las características que ellos digan, que ellos ujú. piensen o exijan. Bueno, listo, muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, igualmente le doy las gracias a la compañera por compartir su conocimiento. Con respecto a lo que decía el profesor, me parece interesante, sí, el tema del feminismo, pero también podemos también ahí mirar que se puede hablar de una utilización de la mujer en el siglo XXI, sí, bueno, en cada etapa de la historia también se han utilizado a los seres humanos para fines personales o para satisfacer los intereses de un grupo político, pero considero que hoy estos movimientos feministas, entre otros más, están siendo utilizados por sistemas políticos para satisfacer
unos intereses o unos ideales o una ideología política. Ya ahorita que entre en el tema del aborto, pues, hablaré un poquito de eso. Entonces, también hay que considerar eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, con el tema de estos alquileres de vientres, pues obviamente se está violentando o se está olvidando que la vida de ese ser humano también tiene una dignidad. Pero obviamente por el tema monetario, por toda la cantidad de dinero que da el hacer estas prácticas, también se busca desde los campos académicos modificar o transformar los criterios éticos o proponer nuevos criterios éticos en donde se busque dar como más importancia o más valor a la, digamos que a esa persona que ya pues que produce, ¿no? Una persona que produce económicamente, que la importancia que tiene de pronto esa criatura o esa vida humana que está en desarrollo. Entonces considero que también hay que analizar, bueno, desde ese punto, porque hoy en día pues se están buscando transformar pues muchos criterios éticos tradicionales, como lo ha dicho la compañera, la figura de la familia tradicional, los intereses, por ejemplo, propios de la mujer, en donde la mujer sea tomando las decisiones en todo, en cuanto a decidir sobre cómo quiere ser, cómo quiere que su hijo sea. Entonces ya es como agarrar al otro ser humano desde una ética utilitarista. Yo creo que como yo utilizo, pretendo que el otro sea según mis criterios, y es como también violentar ese derecho a la libertad que tiene el que se encuentra frente a mí, o esa vida humana que viene, porque yo lo voy a modificar, voy a intervenir y lo voy a hacer según mis caprichos. Y me acuerdo pues de la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo que he leído un poquito ahí de historia, de todos estos experimentos que se hacían en los campos de concentración o a los judíos cuando los llevaban a los campos de concentración, precisamente porque Hitler buscaba pues una raza pues alemana, y pues los que eran cojos, los que tenían imperfecciones, los que ya pues no producían, eran llevados al campo de concentración. Entonces también era un criterio personal o una visión personal de esta persona, y hoy se está realizando esto no digamos que tanto a la fuerza como con las armas o la manera como se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Hoy se está realizando de una manera más rápida y de una forma o sea, que los jóvenes por las redes sociales que hoy en día nadie quiere ser padre, nadie quiere ser madre, o las ideas, o bueno, tantas ideas que están surgiendo, pero es la manera en cómo se está como adoctrinando a la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, a través de toda esta forma que nos están proponiendo. Entonces considero que también hay que tener en cuenta eso, que la mujer, de pronto los movimientos feministas pensarán, ¿no?, que sí, reclamando nuestros derechos, sí, obviamente, pero también se están olvidando de los derechos que tiene el otro, y que también hay que mirar pues la utilización que de la forma en que están utilizando la mujer hoy a través de pronto de los sistemas políticos para poder satisfacer sus movimientos o sus ideologías. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por estas participaciones tan interesantes. ¿Alguien más de los presentes quiere dar su punto de vista? Buenas tardes. Bueno, pues yo quería participar al final de todas las presentaciones. Yo no tengo presentación esta noche. La vez pasada había salido por motivos de lluvia y de falta de internet.
Pero entonces sí me hubiese gustado, pero voy a hacer aquí una pequeña intervención, teniendo en cuenta el texto que estamos leyendo actualmente de Ferrer JJ 2005, ¿no? Ahí cuando hablo del tema de la razón de ser de las teorías, habla acerca de un tema que se llama el desacuerdo moral. Este, y dentro de ese desacuerdo, pues como lo dice la palabra, hay dos partes, una que está de acuerdo y otra que está en desacuerdo. Pero cada una de ellas tiene una posición lógica y tiene algunos argumentos para poder justificar la teoría o bueno, o el tema que esté defendiendo. Entonces, estos temas aquí pues son un poco complicados en el sentido de que siempre va a haber un desacuerdo moral. Y creo que como filósofos nuestra meta es tratar como de invitar a la reflexión, no sé si a la conciliación, pero también teniendo como una tercera postura en ese desacuerdo, eh, una postura de reflexión filosófica, que nunca también va a ser la perfecta ni la aceptada por todos, pero sí, pues yo no sé si es caer en el extremo o tomar posición, pero cada quien de acuerdo como a lo que se ha creado desde el nacimiento en la conciencia, pues va formando esas posiciones, ¿no? Aunque como filósofos, pues como le digo, es muy complicado tener una posición neutral acerca de todos estos temas. Entonces, ese tema de alquiler de vientre, pues ya la compañera Sandra lo decía, tiene sus pros, sus contras. Hay algunos temas como por ejemplo que los únicos que pueden alquilar los vientres son los que tienen, los que cuentan con bastante dinero. El tema emocional, bueno, tantas cosas, pero a la vez la otra parte de ese desacuerdo moral, pues también tiene sus argumentos en los cuales también pues, me gustaría profundizar más adelante. Creo que eso para poder avanzar con los siguientes temas. Muy bien, Martín Emilio, muchas gracias. Me recordó usted a Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa y el tema de los disensos, claramente, sí, eso es muy importante en una sociedad democrática, claro. Em, y creo yo que muy interesante considerar el disenso desde el principio de la responsabilidad. Yo que de alguna manera Sandra lo señalaba que de cierta forma este tipo de técnicas pues pasan por alto ese principio de la responsabilidad. Entonces vamos, hay una exacerbación ahí, como dirían los griegos, hay una ibris, hay un caos ahí mm, que fácilmente puede caer en el crimen, ¿no? Como el caso de que tú señalabas, Sandra, sobre que hay unas mujeres ricas, para tomarlo un poco en la discusión, hay unas mujeres ricas que se pueden dar el lujo de pagar el vientre, pero las mujeres que alquilan su vientre están siendo objetivadas, o sea, están siendo tratadas como mercancía. ¿Sí? Entonces, en esa situación en particular, pues lo que uno ve es que ahí no hay una afirmación de derechos positivos, sino que más bien al contrario es como una nueva esclavitud y digamos que usa la maternidad como medio, ¿no? Que es lo que me parece más, digamos, no sé, es cuestionable. Pero bueno, ese es muy interesante, gracias Martín, muy interesante, porque claro, la labor del filósofo, estoy de acuerdo, y de la filósofa es motivar la reflexión, el cuestionamiento, generar esa incomodidad epistémica, ¿no? ¿Para qué? Para ir explorando sobre todo los prejuicios, las creencias comunes, porque alrededor de estos temas hay mucho prejuicio, pues lo señalaba Sandra, pues prejuicio de la clase social, por ejemplo, que, que termina de alguna manera modificando ciertas cosas, ¿no? Muy bien, quería señalar eso. Entonces, em,
¿Quién más nos quiere compartir su caso? Yo voy a compartir. Ya le puedo Muy bien, compartir, sí. Sí, ya tú tienes, todos tienen permisos. Pero es que, a ver, ¿cómo es que es primera vez que comparto aquí? O sea, le doy aquí en, perdón, elija lo que se desee ya ahí. Pero me manda es como a la ventana, ya. Aquí está. Listo. Si se alcanza a ver. Sí, señor. Si se alcanza a ver, ok. Listo. Bueno, el tema que les voy a compartir es el aborto desde una mirada bioética. Normalmente en el colegio, cuando pues estábamos en clase de filosofía o en clases sociales o de ética, se nos planteaba el problema del aborto y surgían pues muchas posturas, como decía el compañero, conceptos, argumentos a favor, argumentos en contra, y pues esto pues creaba un ambiente de donde pues se desarrollaba pues el conocimiento, en donde nos escuchábamos y pues también cada uno podía en la libertad pues expresar su punto de vista. Entonces quisiera compartir con ustedes el concepto de bioética. Yo creo que ya nosotros con la lectura que hemos hecho tenemos ya una idea de lo que es la bioética como una disciplina que analiza los aspectos éticos de la vida y la biología. La bioética es una defensa de la vida humana frente a las acciones de los individuos o de otro ser humano que pueda hacer con los usos, con los medios científicos o con los medios técnicos. Y precisamente la bioética es la defensa de la humanidad. En cuanto al aborto, la bioética abarca una variedad de perspectivas y consideraciones que no solamente incluyen los derechos del feto, sino que también incluyen los derechos de la mujer. Y por ende, esto tiene implicaciones sociales y también pues implicaciones médicas. Perdón, si estás compartiendo la pantalla, si rueda. Si rueda la pantalla. Sí, compañero, sí. Okay. Listo. Pero le propongo una propuesta, ¿por qué no lo pone en modo presentación? Y yo creo que ahí lo vemos no, mejor. Es que sí, es que yo lo descargué, pero no, o sea, no tengo. Ah, ok. Perfecto. Sí. Sí, porque de pronto no se echa. Sí. Gracias. Bueno, entonces, frente a las perspectivas bioéticas sobre el aborto, se dan pues diferentes puntos de vista. Y uno de estos puntos de vista es la autonomía que tiene la mujer, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Estos son uno de los argumentos que están a favor del aborto. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, tiene derecho a abortar, a eliminar esa vida humana en desarrollo, porque tiene derecho sobre su cuerpo. También se considera la importancia de la libertad y el consentimiento informado. Pues aquí se busca que la mujer no solamente tenga acceso al aborto, sino que también la mujer sea consciente de las consecuencias que puede tener el aborto. Otra de las perspectivas es actuar en beneficio del paciente, en beneficio de la mujer. Ya no, pues podemos ver casos en donde está en riesgo la vida de la mujer y pues se tiene en cuenta pues el beneficio, darle prioridad a la mujer y pues se decide salvar la vida de la mujer y descartar la vida de ese ser humano que se está desarrollando. Otro de los puntos que se tiene es la consideración de la salud física y mental de la mujer y el bienestar
del feto. Bueno, aquí podemos hablar que se tiene en cuenta la salud mental, por ejemplo, los casos de violación, en cuanto que la mujer no está, de pronto una joven no está apta para tener un embarazo y desea abortar porque no se siente capacitada para ser madre. Y pues por la otra parte está el bienestar del feto. Aquellos que defienden pues la vida del feto como ser humano también importa, esa también vale, también es importante porque es una vida humana. Encontramos otro punto de vista que es la justicia, que pues se nos plantea la equidad en el acceso al servicio de salud en cuanto a ofrecer el aborto a las mujeres de una manera segura y de una manera legal. En algunos países, pues las mujeres que practicaban el aborto eran penalizadas, o otras mujeres van a que le hagan un aborto clandestinamente y pues hay muchas mujeres que mueren durante este proceso. Entonces es uno de los argumentos que utilizan los movimientos feministas, entre otros, para buscar la aprobación del aborto en la sociedad como una práctica legal, porque se está buscando el bienestar de la mujer, que no tenga que recurrir a lugares clandestinos para realizarse este procedimiento. Pues encontramos la otra parte, que es la igualdad de oportunidades para decisiones informadas. Y la dignidad humana, que es un valor inherente de la mujer y el feto. Es el respeto por la dignidad en la toma de decisiones sobre el aborto. Aquí se tiene pues los dos puntos de vista. El ser humano también, el feto también es un ser humano que tiene un valor, que tiene derechos simplemente por hacer parte de la especie humana. Y pues también está la mujer, que también tiene derechos por ser humana, y pues se plantea ese dilema, ¿no? Entonces ahí están esos dos puntos de vista. Y tenemos el derecho a la vida. Es una perspectiva sobre el derecho del feto a la vida. Y se debate sobre cuándo comienza la vida y los derechos del feto. Entonces, frente a estas principales perspectivas bioéticas del aborto, ya hemos pues analizado algunos puntos a favor, otros puntos en contra. Entonces, la bioética es una ciencia, una disciplina que aborda diferentes puntos de vista, es algo muy amplio. Sin embargo, yo pues opto por ser una persona pro vida, no por concepciones religiosas que algunos piensan, ¿no? Cuando se defiende la vida es porque se es cristiano o se es musulmán o pertenece a alguna denominación religiosa. No, no solamente por eso, sino porque creo que la ciencia, los avances científicos, por ejemplo, la ciencia que se encarga de estudiar los embriones, la fetología, la embriología, la genética, han comprobado que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y frente a este tema de que si la vida comienza en el momento de la concepción o a la tercera o primera semana, porque algunos dicen para justificar el aborto a la primera semana o a la segunda semana, que el aborto comienza cuando el corazón está formado, cuando ya la persona es consciente, cuando se puede mover, cuando se le siente el corazón. Entonces hay un debate frente a cuándo comienza la vida humana. Sin embargo, hay suficientes argumentos científicos para decir que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Normalmente en biología, según los criterios biológicos, la vida comienza en ese momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide y comienza un proceso de desarrollo, un proceso continuo que termina con la muerte. Y esa vida humana que comienza a desarrollarse es humana porque precisamente desde el momento en que es concebida,
es una vida humana y puede desarrollarse como una vida humana porque desde ese momento, desde el primer momento, es una vida humana que comienza un desarrollo, que comienza a desarrollarse. Entonces, el nombre científico que se le da al feto, al embrión, al cigoto, son términos científicos o biológicos que se les da para hablar de ese desarrollo de la vida humana. Pero lo que se está desarrollando, creo que por lógica, es una vida humana en desarrollo. Creo que eso es obvio, porque digamos que uno como especie no puede de pronto desarrollar una célula que no sea la de nuestra especie. Si hay una concepción o hay un encuentro entre un hombre y una mujer en una relación sexual y se da la fecundación, se da la concepción, lo que se fecunda es precisamente una vida humana que comienza a desarrollarse. Entonces, si nosotros tenemos la conciencia, ¿no?, de decir que todo ser humano tiene derecho a la vida, porque precisamente es un ser humano o pertenece a la especie humana, creo que a ese feto hay que darle, hay que respetarle ese derecho a la vida, porque es un humano que pertenece a nuestra especie. Y para esto, pues quiero compartir, pues, un filósofo, Peter Singer, creo que lo digo bien, Peter Singer, decía lo siguiente. Él decía que la vida humana comienza en el momento de la concepción y eso es algo obvio, pero tenía pues frente a esa verdad biológica, frente a esa verdad científica, hay que proponer otros valores que estén por encima del valor de la vida humana. Y aquí, por ejemplo, este filósofo comentaba el tema de la superpoblación y hablaba que hay valores como ya el tema climático, el tema del medio ambiente, que vienen a digamos, que ocupar ese espacio o ese valor que tiene la vida humana. Y dice lo siguiente, en el libro Repensando la vida y la muerte, dice lo siguiente, dice que mientras el feto es a todas luces un miembro de la especie humana, según él, no es una persona definida como un ser consciente de sí mismo que se reconoce en el tiempo, mientras la pertenencia a la especie humana no es relevante, sí que lo es la condición de persona. Singer afirma que los argumentos a favor o en contra del aborto deberían estar basados en el cálculo utilitario que sopese las preferencias de una madre contra las preferencias del aborto o el embrión. Obviamente, pues, este filósofo es abortista y comienza, pues, considera, ¿no?, que un feto hace parte de la especie humana, pero no basta. No basta simplemente con que haga parte de la especie humana, porque para él lo que le da ese valor es que sea persona, pero una persona cuando es consciente de sí mismo, y un feto no tiene conciencia de sí mismo, por lo tanto el aborto es lícito porque se está eliminando un feto, algo que sí hace parte de la especie, pero no es una persona. Entonces, en su libro o en otros libros comienza pues a tocar el tema de la importancia que hay que darle a otros valores, porque ya es una realidad que un feto hace parte de la especie humana, pero hay otros valores que están por encima de ese feto, Entonces, aquí hay un problema. Si nosotros consideramos que darle el criterio de persona a alguien es porque es consciente de sí mismo, aquí, por ejemplo, podríamos, pues, matar a una persona que pierde la conciencia, que está en estado vegetal, porque no lo vamos a considerar como un humano, porque no es consciente. También podríamos mirar otro problema que es si nosotros comenzamos a basar, ¿no?, a basarnos sobre el criterio de la conciencia de sí mismo, pues obviamente, pues
se va a caer en muchos atentados contra los derechos, porque si la vida humana, que la tenemos cada uno, porque somos parte de la especie humana, vida humana tiene un inválido, vida humana tiene una persona que está paralítica, vida humana tiene cualquier persona que su ADN científicamente lo dice, pertenece a la especie humana. Vida humana tenemos todos los seres humanos. Entonces, si nosotros comenzamos a poner otros valores por encima del valor de la vida humana, pues hombre, yo pensaría aquí entre mí que esto nos llevaría a un gran problema, porque yo puedo considerar que la vida de mi compañero no vale, no tiene el mismo valor que la vida del otro compañero. O yo puedo considerar desde mi posición política o desde mi posición social en donde yo esté, que los otros grupos o los otros que se encuentran frente a mí no tienen el mismo valor a los que se encuentran en mi misma posición social, y por lo tanto me es lícito pues eliminarlos. Vuelvo a poner el ejemplo de Hitler, ¿no? Que eliminaba a los judíos porque consideraban que no tenían el mismo valor que los alemanes. Entonces ahí vemos, si nosotros colocamos el criterio de que hay otros valores más importantes que el valor de la vida humana, pues podríamos caer en otros problemas graves. Entonces pienso que aquí hay que mirar que desde mi punto de vista, ¿no? Porque cada uno puede tener su punto de vista personal, pero desde mi punto de vista creo que es importante darle el valor, el criterio de vida humana y de persona a ese feto que se está desarrollando. Porque si no se le da desde el momento de la concepción, pues otros pueden utilizar o darles valores a las personas desde su punto de vista o criterios personales. Entonces, frente a este problema, nos encontramos con otros, y es que desde las posiciones políticas se están utilizando a grupos sociales para promover el aborto. Pero esta promoción del aborto lo hacen con un fin, así como el tema que puso la compañera con el alquiler de vientres, y es el tema lucrativo. Clínicas abortivas como las que hay en Estados Unidos producen demasiada cantidad de dinero, y obviamente a ellos les sirve promover la cultura del aborto como algo normal, y que plantean una solución frente a un caso de violación, por ejemplo, frente a un caso de que le haya pasado a una mujer, le plantean la solución del aborto. Y otro de los puntos de vista es que en nuestro sistema productivo está cambiando. El tema de los robots, de la tecnología, que cada día se está necesitando menos la obra humana, ¿no? El trabajo humano, porque las máquinas están suplantando ese trabajo. Entonces, la cantidad de gente que hay aquí en el planeta, obviamente va a ser como un obstáculo para las élites o para los grandes gobiernos, y por lo tanto hay que promover, pues, obviamente el aborto, y no solamente el aborto, otros temas como el alquiler o entre otros, porque obviamente no les va a servir que la gente se reproduzca, ¿no? O el tema, por ejemplo, aquí del feminismo o de la adopción por parte de personas así, del LGTBI, porque a esto, obviamente, a estas élites no les sirve pues la reproducción humana. Entonces, obviamente, ellos buscan financiar todos estos temas del aborto, porque obviamente les va a causar un beneficio a ellos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia se despenalizó el aborto hasta las 6 semanas. Incluso ya a las 6 semanas, con la ciencia avanzada, puede vivir
el feto. Y por otro lado, la misma corte que despenalizó el aborto fue la misma corte que prohibió la pesca deportiva para cuidar el medio ambiente, porque no se sabía con certeza si los peces eran seres sintientes que sentían dolor. Entonces, bajo esa precaución de no saber si esos seres eran seres sintientes, se prohibió la pesca deportiva. Pero lo ilógico aquí es que sí aceptaron el aborto. Y yo aquí puedo analizar pues obviamente aquí puedo analizar que hay obviamente una intención de poner valores por encima de la vida humana. Por encima de la vida humana. O sea, aquí obviamente se está buscando valorizar otros criterios éticos o al poner valores por encima de la vida humana, como es el caso de la despenalización del aborto, pero la prohibición de pesca deportiva porque no se sabe si sienten. Y obviamente desde la ciencia, desde la fetología, ya se sabe que a las pocas semanas el feto siente dolor. Incluso en operaciones le han tenido que inyectar anestesia en las operaciones que hacen porque ya el feto siente dolor en las pocas semanas. Entonces uno comienza como a observar que se está dando pues un valor a otros puntos de vista para reducir la conciencia o hacer que se olvide de que la vida humana es importante desde el momento de la concepción. Y que así como la mujer tiene derecho a la vida, el feto, que es un ser humano en desarrollo, por ser parte de la especie humana, también tiene derecho a la vida. Y precisamente pues con mis amigos, en temas que surgen así, un día surgió el tema de la violación, ¿no? Que la mujer que ha sido violada, porque tienen que obligarla a traer al mundo a una vida humana. Si ella tiene derecho sobre su cuerpo. Y pues obviamente desde la biología se dice que el feto tiene un ADN, una genética distinta a la del padre y a la de la madre, que lo hace ser un ser único. Y que ya ese punto de individualidad que hay en el feto le hace merecedor también, además de ser parte de la especie humana, ese tema de la individualidad le hace merecedor de ser respetado. Pero obviamente hay intereses que quieren atentar contra esa vida humana. Y además de permitir el aborto, se sabe que el aborto es violento. Es violento porque no solamente violenta al feto, a esa vida humana en desarrollo, sino que también violenta a la mujer. Porque el proceso del aborto es por medio de un proceso en donde destrozan las partes del feto, en donde lo succionan, y todo es un proceso de dolor. Entonces, frente al tema de la violación, yo considero que obviamente la mujer está pasando por un momento difícil, pero también debe haber un sistema político o un sistema social que pueda atender a la mujer en esa situación. Que en vez de ofrecerle el aborto, se le pueda ofrecer otras alternativas y no necesariamente el aborto. Por ejemplo, el tema de la adopción. En Colombia hay muchas trabas para que una familia pueda adoptar a un niño o a una niña, ¿ya? Pero entonces hay que buscar leyes que permitan la agilidad de la adopción y que pues a la mujer no se le ofrezca necesariamente el aborto, sino que también se le presenten otras alternativas como una ayuda psicológica, como una ayuda económica también, de pronto por su situación de pobreza durante el proceso del embarazo. Una ayuda económica que le pueda ayudar a ella a alimentar en el proceso en que se encuentra. Entonces, obviamente aquí, en el tema de la violación, pues aquí hay que mirar que el feto también tiene derecho de ser respetado, porque es una vida, es un humano en desarrollo. Y el aborto es una violencia
contra el derecho a la vida, que es uno de los primeros derechos, porque los demás derechos se fundamentan sobre el derecho a la vida. Si ninguno de nosotros tuviera vida, pues no tendría acceso a los otros derechos, si no tuviera vida humana. Y precisamente un feto tiene vida humana y por eso es merecedor de los otros derechos como el derecho a la vida. Y que en tema del aborto quien debe pagar aquí es el hombre que ha violado y no un ser vivo, un humano que no ha tenido la culpa. Entonces aquí hay que mirar ese punto y pues vuelvo y recalco, el tema del aborto es un tema muy amplio, no lo conozco del todo porque hay otras causales del aborto, pero pues hago énfasis en el aborto, en el tema de la violación, porque pues obviamente el permitir que una mujer o inducir a la mujer al aborto pues es como degradante para mí, porque o sea, permitir que sus madres maten a sus hijos dentro de su vientre, o sea, es como degradar a la sociedad. Entonces considero que desde mi punto de vista hoy debemos analizar estos problemas, obviamente desde una actitud democrática en donde todos podamos dar nuestra opinión, pero hay valores que no son negociables y es el valor de la vida. Es el valor de la vida y es uno de los valores que hoy están siendo más atacados, como el valor de la vida. El valor de la vida humana está siendo atacado y por ende, como filósofo, como persona humana, estoy llamado también a defender mi especie, mi naturaleza, desde el momento en que ha sido concebida. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por tu presentación, mi hermano. Claramente argumentos importantes de consideración. Quisiera valorar algo que me gustó mucho de tu presentación y es que apelas a la argumentación filosófica para pensar la viabilidad, para pensar las condiciones del aborto. Entonces, eso me parece importante. Es un ejercicio clave que hay que ejercitar todo el tiempo. Yo claramente haría énfasis en el concepto de persona que tú claramente propones, pero sí creo que habría que mirar si tu postura, cómo quedaría en el debate entre liberales y conservadores frente al tema del aborto, que es una posición que no es solamente ideológica, sino que también tiene un trasfondo filosófico. Sí, lo liberal pues tiene que ver justamente con una filosofía liberal donde se promueven las libertades, donde se habla pues de un espíritu libertario, digamos, de un espíritu progresista, de un espíritu de reconocimiento también de libertades, ¿no? Que no solamente tienen que ver con las libertades que corresponden, digamos, al género masculino, sino que también tienen que ver con las libertades de las mujeres. Entonces ahí también, y pues por otro lado está la posición conservadora, un poco afirmada también con postulados religiosos, teológicos, muy importantes también, incluso hasta biológicos también, el principio de conservación de la vida es sagrada, digamos que son argumentos. Y también podríamos inclusive involucrar al planteamiento de Immanuel Kant, ¿no? El viejo Kant nos recuerda en una premisa filosófica que para todos nosotros debe ser ya una casi como el Padre Nuestro, y dice, una de las formulaciones del imperativo categórico de Kant es: trata siempre a los demás como un fin en sí mismo y nunca como un medio, ¿no? Entonces ahí tenemos también otro argumento filosófico que nos permite dimensionar cómo pensamos este tema del aborto desde esas variables, ¿no? La vida pensada como un fin en sí mismo o como un medio, como un instrumento, etcétera.
eso simplemente quisiera señalar. Entonces, muchas gracias por tu presentación, David. Ok, profe. Pero ahí, profe, usted disculpe, o sea, no se puede hacer como, bueno, aquí, porque yo apenas estoy aprendiendo y estoy como conociendo del tema y con lo que me he empapado un poquito. Pero no se puede hacer como una mezcla o como una unión entre liberal y conservador. Digamos que lo que tú propones me parece muy interesante, sería una tercera línea de análisis, claramente. Uh, habría que investigarla, claramente, habría que mirar cómo se podría pensar un elemento de síntesis, digamos, de diálogo entre lo liberal y lo conservador. Me parece que es dificilísimo. De pronto la postura de el principio de la responsabilidad de Jonas podría tener una pista de cómo podría reconciliarse esas posturas liberales y conservadoras. Claro, la postura del diálogo considero que es profundamente muy sagaz, muy inteligente y habría que estudiarla, ¿no? Ok, Interesante. sí, señor. Yo creo que una pista está en Jonas, ¿no? Yo creo que una pista está en Jonas justamente porque él piensa el tema de la natalidad, el tema de la responsabilidad. El concepto de responsabilidad tiene una carga liberal muy fuerte, pero ojo, la responsabilidad en Jonas nace o sea, a partir de un principio conservador, es el principio de la nada. ¿Eh? O sea, nosotros nacimos de la nada, digamos así. Entonces, ese elemento conservador de la ontología que viene de Heidegger, pero que Heidegger toma de la teología negativa, ¿sí? Y Heidegger era un lector de teología, de filosofía medieval. Entonces ahí tenemos un elemento conservador muy profundo, ¿no? Que es la idea de la nada, la idea del nihilismo y cómo la vida emerge de la nada, ¿eh? Pero el principio liberal de la responsabilidad le lega a un otro que tiene conciencia del tema del límite y qué hacer con esa nada, ¿ve? Entonces, hay que profundizar en la postura de Jonas. Yo creo que Jonas sería un modelo muy interesante para pensar cómo podría confluir lo liberal y lo conservador en el dilema ético o bioético del aborto. Me parece muy interesante, eso es para estudiarlo y para investigarlo, inclusive para hacer una tesis, una monografía sobre el tema. Muchas gracias. Muy bien, David. Sandra, sí. Bueno, es que el tema es en sí tan complejo que cualquier cosa que uno diga, pues se queda corta. Entonces yo quería era como invitarlos como a pensar en las siguientes precisiones. Bueno, primero que a partir del año 2022 la sentencia C055 despenalizó el aborto, ¿cierto? Hasta las semanas 24 de gestación y ya a partir de ahí todo lo que dijo el compañero, pero pensemos en que eso no significa que esto es como una puerta abierta para que todas las mujeres salgan a abortar, porque como mujer que alguna vez fue adolescente, les puedo decir que las mujeres todavía habían abortado, solo que corrían el riesgo siempre. No todas, pero es una realidad que no la podemos negar, que no la podemos tapar. Entonces, no es que las mujeres tengan una puerta abierta para ir a abortar y engendrar y engendrar y engendrar y encontrar una puerta fácil porque de eso no se trata de proteger a la mujer cuando tenga que hacerlo. Cuando tenga que hacerlo, ya sé que la posición del compañero es muy respetable y él considera que inclusive en casos de violación no, pero quiero invitarlos también a pensar en que es que hay casos que nosotros desconocemos, pero que existen y niñas de menores de 14 años que son violadas por sus abuelos, por sus padrastros y las obligan a parir. Y entonces, o sea, no soy quien ni una voz absoluta para decir eso no es lo que hay que hacer, pero quiero invitarlos a pensar un poquito en eso, como a ampliar un poquito más la mente y de pronto como el compañero lo mencionaba, porque pienso que la posición de él es muy conservadora, respetable, por supuesto, y yo como madre, porque yo fui madre adolescente que decidió tener a su hijo, mm, yo pienso que hay casos en los que sí hay que analizar muy bien eso.
No, y que cuando una mujer decide ser mamá, eso le atraviesa todas las capas. Entonces, cuando la madre es obligada a ser madre, eh, creo que eso también conlleva otro tipo de problemas muy grandes que afectan y tendríamos que pensar también en la afectación que hay en la mamá. Eh, el feto, claro que sí, hay que pensar, pero ¿y dónde queda la mujer? Entonces quería ahora como hacer esa invitación. Es un tema muy complejo del cual no me gusta mucho hablar, pero qué bueno que tengamos aquí esta oportunidad de decir algunas cosas. Bueno, lo voy a dejar ahí. Sí, bueno, tú disculpa, pero le he dado como 4 veces a la manito porque es que no sé si esto con una sola vez sale o no. Eh, bueno, yo desde mi punto de vista considero que, bueno, el tema de la legalización del aborto de pronto sí tiene como un impacto a nivel social. Porque, por ejemplo, de pronto me van a decir, no, eres muy exagerado, pero si de pronto se legaliza, por ejemplo, el robo, siempre han robado, pero estamos, por ejemplo, de pronto todo lo legal no necesariamente implica que sea moral, que considero yo, o que sea ético. Es que el problema, es que aquí el problema es que el otro también es una vida humana. Y vida humana tiene tanto la mamá como el papá y tiene él. Entonces, si de pronto nosotros, por ejemplo, si llego, no, es lícito abortar en este caso, lo que yo estoy considerando es que esa vida humana no tiene el mismo valor que la vida humana de la madre. Entonces, como no tiene el mismo valor, es lícito, por ejemplo, eliminarla. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, uno tiraría como a considerar que hay vidas humanas que tienen menos valor que las otras. Entonces ya es algo que se vuelve muy, sí, es algo complejo, pero lo considero desde ese punto de vista, porque si yo, por ejemplo, eh, apoyo, por ejemplo, en este caso, si yo apruebo el aborto, entonces yo estoy queriendo decir, el otro pues no tiene la misma dignidad que la otra, porque hay valores que están por encima de esa vida humana, y son los valores de la mamá. Porque yo considero que aquí hay que tener mucho cuidado con el argumento emocional. Yo sé que hay argumentos, todos son importantes, pero hay argumentos emocionales, por ejemplo, los que siente la mujer, porque está pasando por un momento de depresión, por un momento de dificultad, y que en ese momento obviamente es algo duro, pero es que el valor de esa vida humana no depende de las acciones que haya cometido su papá o su mamá, o que, por ejemplo, yo considero yo aquí, pues que el valor que yo tengo como humano no son producto de las acciones de mi papá y de mi mamá. Mi papá pudo haber sido un borracho, mi mamá pudo haber sido una prostituta, pero eso a mí no me hace ser indigno como ser humano. O sea, yo tengo dignidad humana porque hago parte de la especie humana. Entonces, si mi papá es un violador, tengo la misma dignidad que tiene cualquiera de ustedes. Considero que también podríamos caer en una postura de discriminación. Porque si, por ejemplo, si yo soy producto de una violación y no, que no tienen derecho porque es que ustedes han sido violados y si la mamá los quiere abortar, abórtenlo, pues obviamente yo me sentiría discriminado porque los que son productos de una violación de pronto no tienen, o sea, es como digan, no tienen derecho a la vida porque no tienen dignidad o no tienen valor. Porque están colocando el valor de una persona o de la mamá por encima del valor que tiene esa persona. Es mi punto de vista. Entonces, obviamente todos los puntos son respetables, es un tema complejo, pero también hay que mirar eso. O sea, es que el tema es que si todas las vidas humanas tienen el mismo valor, entonces todos, tanto el feto que es un humano científicamente, biológicamente, pues obviamente, si se supone que los derechos, tenemos derecho por ser parte de la especie humana, que es una premisa pues, de los derechos humanos, tenemos derecho por ser parte de la especie humana, un feto hace parte de la especie humana. Y nosotros sin ese derecho no hubiésemos podido nacer. Porque ninguno, por ejemplo, yo no estaría aquí si mi mamá pues hubiese abortado. Entonces mi mamá me dio la oportunidad, o sea, me respetó el derecho a la vida y por eso estoy aquí pues compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Obviamente, no trato de pronto no voy a empezar a atacarnos, sino obviamente estoy defendiendo mi opinión. Muchas gracias. Claro, compañero, no, es que es un tema muy complejo, es un tema muy complejo y muy valiente que te hayas atrevido a tocarlo.
Hola, ¿puedo opinar ahí o hay alguien más? Sí, hágale. Digo yo, pues, no soy el tutor. Bueno, entonces, sí he Adelante, estado mirando adelante. el debate. He estado revisando el debate y es un tema, como lo dice la compañera Sandra y el compañero Eiber, es un tema muy complicado, y que en este momento pues se me cruzan tantos temas a la vez, ¿no? Por ejemplo, el tema del video que nos compartió el profesor Juan acerca el video del diario El País, del país, pues, que se arriesgaría una vida para salvar cinco, ¿no? Y ahí sale un poco de temas como el principio deontológico, el principio utilitario, y se mezclan no solamente en el video, sino después del video hay unos comentarios donde empiezan como un debate también acerca de Kant. Por ejemplo, hay unos que dicen que Kant defiende todo más el tema del principio utilitario porque conduce, eh, bueno, tiene que ver con todo lo racional y tiene que ver con la teoría ética normativa también, y que defiende Kant que el bien es la buena voluntad, como hay otros que también dicen que no, que Kant no solamente defiende el principio utilitario, sino que defiende el principio ontológico, porque para él toda vida humana tiene valor, ¿no? Por sí misma. Bueno, creo yo, ¿no? Y mi posición también es como diferente, que durante todos estos años y con todas las ideologías de izquierda, de derecha o mejor conservadoras y liberales, se han quedado como en el morbo solamente del tema del aborto y como en lo más simple. Y es como un tema complicado decir que es lo más simple y bastante polémico. ¿En qué sentido? En que se quedan en ese tome y deme, de sí o de no, y claro, tienen sus propias posturas con argumentos científicos, con argumentos morales, con argumentos religiosos, pero yo creo que como filósofos no debemos seguir ese juego y quedarnos en ese morbo solamente de si se aborta o no se aborta. El filósofo creo que debe ir más allá y, y plantear algunos cuestionamientos, ¿sí? ¿A quiénes? Por ejemplo, a los que han estado liderando y gobernando, podríamos decir, a las masas, a la sociedad en general, no solamente a los líderes políticos de cualquier ideología, sino también a los líderes religiosos. Yo creo que el problema no está en si se aborta o no se aborta, sino el problema está en qué políticas públicas, en qué sistemas de educación, en qué teorías o en qué prácticas hemos avanzado, pues para evitar caer en eso que creo yo que, pues aunque no es simple y es un tema muy complicado, es el más pequeño. Tenemos que ahondar más en el tema de la raíz de eso, y yo creo que la raíz del aborto no es si se aborta o no, o el problema, sino es las políticas que han planteado, las políticas públicas, las políticas de educación, los sistemas de educación, en tanto el tema político-administrativo y en el tema religioso, creo que también, eh, o sea, se defiende mucho ese tema, pero en realidad, ¿qué han hecho? Solamente quedarse a hablar de eso y no más, y entonces a los rebaños de cada ideología religiosa que les han inculcado, ¿sí? Porque los que abortan hacen parte de una sociedad con un sistema político, ya sea democrático o de otra clase, y también son muy pocos los ateos que abortan, ¿sí? Siempre, y la mayoría creo yo, son de alguna manera creyentes en un ser superior, sean de la ideología cristiana que sea, católica o de las diferentes denominaciones que hay, ¿no? Ahí creo que está el problema y ahí es que como filósofos debemos empezar a cuestionar. Bueno, sí, bueno, no quiere que aborte o quiere que aborte, pero entonces, ¿qué hemos hecho? El sistema político que ha hecho, el sistema religioso que ha hecho para evitar eso. Ahí debe estar como la principal discusión, ¿no? Porque si nos quedamos defendiendo una cosa y otra como filósofos, pues entonces dejamos de ser filósofos para convertirnos en conservadores o liberales o pro vida o no sé qué otra denominación. Buenas noches, Martín, te habla Sael. Quisiera que me hicieras el favor de hacerme una precisión cuando tú hablas sobre el número de personas que abortan.
Creo que te referiste como que a los porcentajes más altos los tienen aquellas personas que practican algún tipo de ideología cristiana. Creo que eso fue lo que entendí o me equivoqué. Pues en cierta manera, en todas las profundizaciones que yo he hecho, y especialmente en mi región, sí, y no solamente cristianos, sino que hacen parte de una sociedad administrativa democrática. O sea, son conducidos por un sistema ya sea político o por un sistema religioso. Bueno, Martín, la verdad yo difiero mucho contigo en esa posición porque, o sea, hablar de esas cifras altas, no te digo de cifras exactas, porque no me estás dando cifras, me estás dando aproximaciones, pero yo creo que no hay un estudio hasta la fecha, según lo que yo he leído, y es primera vez que lo escucho, por eso me llama mucho la atención que tú lo digas, de que se relacione la mayor cantidad de personas que abortan con algún tipo de denominación eh, cristiana o ideológica. O sea, eso no estoy de acuerdo contigo en esa posición. O sea, yo considero aquí que este tema, o sea, es que lo que pasa es que de pronto en el tema político, por ejemplo, hay clínicas abortivas. O sea, ustedes disculpen, pero ahorita no me acuerdo. Planen, bueno, no, ahorita no tengo el nombre, ustedes disculpen, pero sí hay clínicas abortistas que inyectan mucha cantidad de dinero para que se hagan proyectos políticos en países para promover, por ejemplo, el aborto, y obviamente hay fines económicos. Aquí el tema es eh, si en qué afecta o cómo altera o cómo reduce el valor de la vida humana a un criterio utilitarista o a un principio ético utilitarista o invertir los valores. Pues en nuestra pues tenemos una concepción, una tradición de lo más importante o uno de los valores más importantes, el valor de la vida humana. Pero ya, por ejemplo, pues comienzan a haber puntos en donde ya hay intereses, en donde se ve la necesidad para algunos, pues, invertir los valores. Y obviamente aquí se puse el ejemplo, por ejemplo, de la aprobación del aborto en Colombia, de la despenalización, pero también al poco tiempo se prohibía la pesca deportiva bajo la precaución de no saber si eran seres sintientes, porque todavía no se tenía un conocimiento científico cierto, o no se tiene si sienten o no sienten. Entonces, vemos ahí, pues yo lo veo así, ¿no? Como una alteración o invertir los valores, ¿no? Hay otros valores, como también como ir mostrándole a la sociedad más importante, que el valor de la vida humana, ¿para qué ponernos a mirar eso? Démosle rienda suelta, libertad para todo, así en ese sentido, y obviamente pues ahí comienza pues una destrucción o una relativizar ese valor de la vida humana ya no a criterios objetivos o no a criterios científicos, es decir, esa es vida humana no porque lo interpretemos así, sino porque lo dice la ciencia, y que ya todo depende de tu interpretación personal. Entonces yo pienso que la política está utilizando todos estos temas del aborto, del feminismo, de otros temas con fines precisamente políticos, porque obviamente un movimiento feminista o un movimiento de mujeres, pues obviamente aporta una cantidad de votos, y entre otros más. Y que obviamente el compañero también pues agarró algo positivo, y es que precisamente como filósofos no solamente estamos llamados como a debatir, ¿no? Quedarnos en la crítica, ¿no? Yo lo decía en la webconferencia pasada, no solamente basta con quedarnos en la crítica, sino también pues proponer soluciones, o también hay que defender aquellos valores que son importantes para la sociedad, como es el valor de la vida humana.
Entonces, en ese punto de vista, pues la política hoy está siendo pues movida por la élite o por grupos sociales que tienen intereses personales. Y uno de esos intereses personales, obviamente, es reducir la población para poderla controlar y que quieren invertir los valores para fines propios y quieren usar la ciencia, la tecnología con fines propios. Entonces, como filósofo, no solamente, obviamente, hay que mirar, hay que analizar, hay que reflexionar, pero también hay que mirar críticamente, ¿no? Si, obviamente, qué consecuencias podría pues dejar en la sociedad todo este tema del alquiler de vientre, como dijo la compañera, los otros temas como el aborto, entre otros muchos más. Yo creo que este tema de la bioética, precisamente estamos abordando el aborto y estamos abordando el tema del alquiler de los vientres precisamente porque la bioética tiene que ver con estos temas y como filósofos pues estamos llamados a reflexionar porque es un tema que se está dando en nuestra sociedad y que obviamente como filósofo también podemos tener nuestro punto de vista. ¿No? Creo que como filósofo también podemos tener una identidad. Yo creo que todos los filósofos, hasta ahora los que yo he conocido, han tenido una filosofía o una identidad, algo que los identifica. Entonces, pues, eso es lo que puedo decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, David. Ahora vamos a escuchar a un proyecto de filósofa, Ana María. Bueno, buenas noches para todos. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué pasó? Acá, sí. Sí, ya. Perdón, voy a dejarlo acá. Ahora sí lo ven. Bueno, el tema que yo estoy abordando tiene que ver con el tema de la basura electrónica. Un tema trabajado desde hace también mucho tiempo y parto como de una serie de reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con el tema específico del consumo. Y en esto, pues, digamos, de la lectura y también, digamos, es un tema que también tiene muchísimas, digamos, como análisis, debates, y digamos que aquí solamente yo estoy haciendo como una primera acercamiento como al tema, una pequeña revisión bibliográfica, pero básicamente estaría en torno a, digamos, ese tema específico del consumo o de esta producción, de estas renovaciones tecnológicas que de alguna manera incitan también a esta generación y a no el uso que también de alguna forma está como evaluado, y no el uso, digamos, de la vida realmente útil de los desechos, así sea que esto entre después en un ciclo pues, digamos, de producción, en un ciclo de producción para reciclarlo. Ese sería como el primer argumento. El segundo argumento tiene que ver con un monitoreo o un informe sobre los residuos electrónicos. En el año 2022 generamos como una cifra récord de 62 millones de toneladas de desechos electrónicos, un 82% más de lo que se hizo en el 2010 y solo se recogió y se recicló un 22.3%. Entonces, también parte de los temas que veía de pronto cuando estaba como haciendo búsqueda de estos temas, veía también como de que hay veces el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad, son temas también que van como muy de moda. No quiero ser como hacer juicios aquí pues a priori, pero digamos son moda, los sellos verdes, muchas cosas están puestas ahí, pero el desconocimiento y el no saber muchas veces qué hacer con los dispositivos. Y cuando hablamos de dispositivos electrónicos, hablamos desde un cepillo de dientes electrónico, una nevera, un computador, un carro, o sea, digamos que el tema es bastante amplio. Y el otro punto también de reflexión que tengo acá es de acuerdo con el Observatorio Mundial de Residuos, ellos hicieron un trabajo, y omití de pronto la fecha, el 2022, donde ellos plantean el porcentaje de lo que se recupera, digamos, digamos, en reciclados.
donde el 50% de los celulares en desuso son almacenados en hogares o instituciones por desconocimiento. Es también un poco porque no sabemos qué hacer con la basura. O sea, tenemos una cantidad y creo que si uno mismo se autoexamina, encuentra una cantidad de cosas en su casa de desechos electrónicos que uno no tiene ni idea de dónde llevarlos. Entonces traté de hacer como una especie de recorrido dentro de lo que es la información de este observatorio. Aquí pues quiero solamente como que veamos de este documento, solamente quiero que veamos su contenido, perdón, su índice, para que nos demos cuenta de, digamos, como el análisis que ellos de alguna manera tienen. Es un documento trabajado, este es un documento trabajado por organizaciones de las Naciones Unidas, la universidad, perdón, está ahí el Instituto de Formación de Profesionales e Investigadores de UNITAR y de un programa de sostenibilidad, de ciclos de sostenibilidad que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ellos básicamente tienen que ver con todo el tema específico de los residuos, las estadísticas específicamente en estudios, todo sustentado, digamos, dentro de lo que es ese ciclo de vida de estos dispositivos. Entonces, desde la industrialización, el consumo y ya los mayores niveles de disponibilidad de estos residuos que también los miran en este caso, por territorios. Otra parte importante, digamos, también que trae, el informe es bastante completo, trae las estadísticas, resalta, digamos, como estos temas que yo les digo, que han sido tratados, digamos, como con profundidad en otros, desde hace mucho tiempo. El otro punto que quiero como resaltar está dentro del informe, los objetivos de desarrollo. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo hay dos objetivos de desarrollo que incluye el tema de los residuos electrónicos. Y ese tiene que ver con el objetivo 11, que es el lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y recuerden que los objetivos al interior tienen metas. Eso es específicamente una meta de reducir el impacto al ambiente negativo precisamente por la contaminación del aire, la contaminación del agua, todo esto. El otro objetivo de desarrollo que se ve impactado ahí es el número 12, que es garantizar las modalidades de consumo y la producción sostenible. Pero este es un tema que va en contra, de alguna manera, dentro de lo que está manejado dentro de la política de actualización tecnológica, que muchas veces también no está siendo, no es que no esté regulada, porque está regulada, pero digamos que es más de nosotros, que no somos de la responsabilidad que tenemos como de ese consumo específico en ciertos tipos de dispositivos. Y ya voy a ampliar un poquito el tema en la línea de los dispositivos celulares. El otro tema también que tiene que ver, digamos, que quiero traer aquí a colación, es el tema de la red de bioética que tiene una alianza con la UNESCO. Esto es en Argentina. Es un grupo interdisciplinario de expertos en ética de la investigación, ética de la ciencia, ética ambiental, y todo relacionado con los campos específicos en América Latina y el Caribe. Entonces, pues también tienen referencias, es bien interesante, digamos, como ellos de alguna manera plantean constantemente diferentes temas, están en unión, como les decía, con la UNESCO, y digamos esta línea específica de medio ambiente era la que yo traía como referencia para el caso. Y pues importante saber que en el 2017 Colombia realizó una gestión o una política nacional para la gestión integral de los residuos electrónicos, que tienen una sigla en particular. Es conocido, digamos, también como basura o residuos electrónicos o waste. Y que conforma toda esta línea de dispositivos, de todo lo que funcione con energía eléctrica, con baterías, que genere campos electromagnéticos.
Otros interrogantes que también son desde la perspectiva, y creo que el profesor lo mencionaba al principio, y de pronto yo no orienté tanto mi mirada hacia ese lado, está, digamos, con la digitalización y la contaminación electromagnética. Y hay un grupo de ecologistas que tienen digamos, un programa. eh, Estos son también en España y ellos han realizado como algunos debates, digamos, en lo que es el uso para los niños, el tiempo de uso de los dispositivos, eh, pues digamos todo el tema de esta parte relacionada con la salud del uso del Internet, de todo el tema que tiene que ver con las radiaciones electromagnéticas, el estudio de el 5G, o sea, tienen bastantes, digamos, como temas asociados a este punto que ya no estamos hablando específicamente los desechos, o en este caso de los objetos, computadores, de estas partes físicas, sino que tiene que ver un poco más con, con el tema de los campos electromagnéticos. Un informe que veía también la pandemia, pues de alguna manera lo que sucedió en la época de la pandemia, donde de alguna manera hubo un incremento altísimo en este tema de las videoconferencias, de todo este tema de consumo, de tener los computadores prendidos todo el tiempo, pues o la necesidad como seres de tener siempre la máquina conectada, prendida, como de generar todo este consumo que de alguna manera hoy pues digamos no somos como sociedad, de pronto no somos tan conscientes. Y para terminar, hay un punto que yo quería traer acá, que tiene que ver con la producción circular, son esas acciones del medio ambiente. Tanto Apple como Samsung lo tienen. ¿Por qué señalé a estos dos? Pues porque básicamente son los productores, digamos, como más grandes de pronto en el tema de los dispositivos celulares y donde realmente ellos cuentan con programas. Apple lo tiene como Apple 2030, Samsung habla de un programa de sostenibilidad y habla 2050, tienen toda una planeación. En esos links está toda la información, digamos, como de los planes que ellos tienen para la producción. Sin embargo, pues es importante saber que cada año se lanzan nuevos modelos, que las principales marcas llevan al mercado su mejor teléfono en estas, pues digamos, en estas fechas, digamos, como que son fines de semana con ventas millonarias y que tienen, digamos, como ese dinamismo para el consumidor, de alguna manera, y que pues de alguna forma también ha sido observado por diferentes investigadores, donde presentan como esos informes acerca de que a pesar de que estos dispositivos cada vez están llevando más un sello verde, se está hablando del reciclaje, estos programas específicos de cada una de estas instituciones están llevando, digamos, como todo ese modelo de innovación en sus productos, de cómo hacer o invitar a los usuarios a ser partícipes de entregar estos desechos, sigue siendo muy difícil para nosotros conocer. Y yo solamente como haciendo un rastreo de esta documentación, veía que en el tema de Samsung, en Bogotá, por lo menos hay un sitio donde uno puede llevar estos desechos, donde uno puede llevar estos desechos de los dispositivos. Pero yo creo que pues es muy poco los que conocemos y una ciudad como, por ejemplo, en el caso de Bogotá, es muy poco que sea un solo sitio en la ciudad para que se pueda hacer esta colecta de los datos. Aquí también, perdón, de los datos, no, de los dispositivos. Aquí también hay un tema de las empresas de reciclaje, pero detrás de esas empresas de reciclaje, los procesos de reciclaje, también viene como todo el análisis que se ha hecho de las personas que se ven afectadas por los desechos que se generan en este mal manejo de los dispositivos. A mí me causó como curiosidad cuando entraba a Colombia, veía y uno encuentra el mapa y uno ve en Bogotá un solo sitio como para hacer reciclaje pues en un país, en una ciudad. Entonces es pues muy curioso como tener esto. Creo que la reflexión como final que quería
como traer con el tema era un poco que a pesar de tener, digamos, como todos estos conceptos que hablamos de posconsumo, de sellos verdes, de procesos de reciclaje, pues hoy no sabemos qué hacer, digamos, con esto y sigue siendo muy delicada la situación de la afectación que estamos haciendo al, al medio ambiente y pues no es irse por una línea o por otra, creo que ya lo hemos discutido pues en las diferentes, no es poner una sola postura, pero sí es muy complejo el tema y creo que pues también ameritaría de pronto revisarlo, revisar un poco más desde esa mirada también, desde la filosofía también de alguna forma, qué podríamos o cómo podríamos inferir en este tipo de soluciones. Aquí algunas de las referencias que estuve como revisando y pues bueno, era como básicamente el tema que tenía como para compartirles. Bueno, muy bien, muchas gracias. Excelente este ejercicio que nos propones, analítico, juicioso. Estoy totalmente de acuerdo con este modo de proceder. Creo yo que es importante y bueno, la basura electrónica sí nos pone a pensar muchísimo el tema. Claramente hay una afectación ambiental. em, Vuelvo y evoco el principio de la responsabilidad de Jonás en este elemento, porque justamente pues la basura es ni más ni menos la deuda que le queda a las generaciones venideras. Entonces, más basura, menos planeta para los no nacidos. Entonces, eso es todo un dilema claramente de responsabilidad. Y bueno, la acción que estamos haciendo nosotros es la acción discursiva, ¿no? Que ya es mucho, ¿no? Entonces, es un ejercicio, ahí ya estamos haciendo bioética, en ese ejercicio discursivo, dialógico y de interrogación. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, si hay preguntas, compañeros, adelante. Yo tengo la mano levantada, pero no sé, David creo que Sí, también la tiene dale. levantada, pero Yo es que como me desde perdí aquí. ahorita. No, esa fue Ah, la bueno, pasada. ya, sí. Bueno, no, Ana, muchas gracias por tocar este tema, pues que obviamente nos toca a todos también. Yo quiero hacer primero una crítica a Apple y bueno, y un aporte corto. Mi crítica para Apple es porque estas compañías promueven un sistema, digamos, de manejo de residuos, pero tienen doble discurso porque son los que vos misma lo decías, ellos también generan muchos desechos porque ya ni siquiera es cada año, es cada ciertos meses, tienen un nuevo modelo con el cual anulan el anterior, entonces casi que generan esa necesidad en el usuario. Eso por un lado, pues era mi crítica para Apple. Y hay un tema que acá me parece que va de la mano y que tenemos que pensarlo y es la obsolescencia programada, que todos estos dispositivos electrónicos actualmente están programados desde su misma manufactura para que duren menos de lo que duraban los aparatos electrónicos hace 10, 15, 20 años. Entonces, por eso es que también ves la necesidad cada vez de estar cambiando de modelos de aparatos electrónicos por la obsolescencia programada, que es a propósito que la generan las empresas. Era eso. Gracias por traer eso, Sandra. Yo leí algo, bueno, se me pasó como ahí, yo, pues en aras de que se nos extendió como la sesión. eh, un celular está programado para durar 25 años. Inclusive dice el estudio, pues que tiene mucho más ahí como fundamentación y dicen puede durar hasta muchísimo más tiempo. Pero en promedio, bueno, cada año están estos lanzamientos como tú lo dices. Y eso no solamente, bueno, Apple y Samsung, Android, bueno, yo voy con Android a iOS, pues como para hablar de sistemas operativos. Porque estos tablets, todo lo que se deriva. Yo soy usuaria, yo soy bastante pronto usuaria de esa tecnología, el reloj, no sé qué, todo lo que está alrededor de esos temas
de dispositivos. Y básicamente, a pesar de que ellos trabajan, la producción también es parte de lo que dice el estudio, la producción de estos dispositivos es lo que más genera contaminación. Entonces, pues claro, ya cuando se miden los efectos los mide y los programas de las Naciones Unidas, de la UNESCO han medido en el tema de las personas que reciclan. Entonces, las personas, las familias, las contaminaciones de las fuentes de agua, todo esto, el aire, todo esto, y han medido, digamos, como los efectos en la salud. Pero también están los temas de la producción. Entonces, creo que sí. Y estos, no sé, por eso yo a veces digo, no sé si esos programas o ese tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, a veces es como un saludo. Yo de alguna manera, pues, a veces lo expreso como que es un saludo a la bandera por cumplir una regulación, por cumplir una norma ISO, porque yo tengo esta norma, tengo estos sellos verdes y uno lo que ve en los productos siempre es todos los sellos, pero realmente, pues en aras de el negocio y todo esto, esto sigue cada año teniendo renovaciones e innovaciones. En esta línea, digamos, en particular, y si uno fuera por... Yo empecé desde el cepillo de dientes hasta el carro, pero pues por ahí pasan muchos más productos. Bueno, el Diver y Martín. No sé quién estaba primero, creo que David. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo ¿Aló? sí. David, ¿nos escucha? Tenías la mano levantada y Martín Sí, también. sí, no, pero yo había dicho que es que Ah, esa ok. manito era vieja. Ah, ok, perfecto. No, sí, Entonces sin sería embargo, Martín. me parece muy interesante el aporte que ha hecho compañera, porque bueno, es algo, es una realidad, es un tema que lo vivimos diario y pues los problemas que presenta esta empresa y no solamente pues nos afecta, así como decía el profesor, también afecta a nuestras futuras generaciones, ¿no? Considerar que también ese criterio de responsabilidad que debemos tener y obviamente ya pues frente a esos problemas ya se han hecho pues críticas y también algunas demandas, creo, sí, a esta empresa, pues obviamente con el tema de esas violaciones que se hacen no solamente con ese tema, sino también con la privacidad, ¿no? También obviamente ese acceso a la información personal, también esos criterios que se tienen. Entonces me parece muy interesante el tema. Muchas gracias. Gracias. Y Martín. Bueno, muy bien. El tema es amplio también y pues los temas que usted plantea sobre la basura electrónica, pues me parecen que es una preocupación que todos tenemos con el tema del consumismo y los desechos que se generan por este consumismo. El profesor lo decía que es un tema también que podemos abordar desde Hans Jonas. Y una de las preocupaciones por las que escribe el principio de responsabilidad es que cómo le vamos a dejar a las generaciones futuras un planeta donde también puedan vivir. Y como lo digo, hay varios temas, ¿no? Primero, yo creo, y eso es personal también, que genera mucho debate, que nosotros como humanos no tenemos ya casi remedio. Yo estoy convencido en un 80% que no tenemos remedio, porque es que las estadísticas y las cifras nos muestran que cada día nos acercamos al camino o a la autodestrucción, ¿sí? Las empresas y todo este tema, pues creo que actúan con una doble moral. En un principio, creo que hay un tema que se llama de innovación, que debe ser como el objetivo es cambiar de paradigmas para mejorar la vida. Sin embargo, las empresas que generan las cantidades de desechos electrónicos y todo ese tema de dispositivos desechables o que programan para que sean desechables, pues no les preocupa ese tema de salvar el planeta, sino que están metidos en ese tema del neoliberalismo, del capitalismo, donde todo es vender sin importar si le hago daño al planeta o a los demás. Y con el cuento de que no, que es que debemos innovar para poder mejorar o para tener una calidad de vida mejor. Entonces, ese principio de responsabilidad que plantea Jonas se queda como corto.
porque él habla sobre el vínculo de la responsabilidad, ¿no? Donde, bueno, se nace un ser y entonces se crea ese vínculo de amor, de responsabilidad, pero yo creo que ese vínculo funciona solamente es con el núcleo más cercano que tenemos y no con los núcleos generales. Por eso dije que eso pues nos ayuda a actuar como en una doble moral y nos acerca más a la autodestrucción. Entonces, como lo digo, es un tema que me preocupa, que es muy amplio y muy complicado y que hay que, como filósofos, estudiarlo bastante para poder, al menos a los que nos rodean y de pronto en los artículos que podamos escribir ya como filósofos, pues dejar un mensaje que nos ayude a despertar esa conciencia de que somos seres que más que racionales, como irracionales más bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Yo me quedo con la frase que nos decía el profesor, o el interrogante que planteaba el profesor al comienzo, y es posible hacer todo lo que se puede hacer, porque las capacidades están. Lo que pasa es que ahí entonces empiezan todos estos, pues digamos como todos estos preguntas, interrogantes, prejuicios que se están creando para el individuo, para la sociedad. Entonces, pues nada, participar como filósofos en esas observaciones, porque cada vez tenemos un mundo diferente en todas las dimensiones. Pues estos temas que tocamos hoy por lo menos nos lo hacían ver así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, muy queridos, muy atentos y muy pilos en estas presentaciones. Les deseo lo mejor, una feliz noche, descansen, duerman, agradecido. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, buenas noches para todos.